Mil mensajes. Hoy estamos con el número 448 y en este número hay un tema que siempre debemos estar pendientes de ello. Es el tema del autodaño, de todos los autodaños que nosotros nos podemos hacer y que la gente que nos rodea puede hacer. Y entonces hay que estar pendiente de estar casi monitoreando esto, porque estos daños que la persona, incluido uno, a uno mismo se puede hacer, o la persona que amamos se puede hacer a sí misma, es una revisión que creo que vale la pena para prevenir muchos momentos muy desagradables, momentos muy dolorosos, en los cuales uno se puede preguntar por qué, si yo sabía esto, por qué no lo predije, por qué no me di cuenta, por qué no estaba al tanto. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los autodaños, que ya lo hemos hecho en otros mensajes, pero aquí sobre todo revisar las causas, el por qué la gente, inclusive los grupos, se autodañan, se generan daño a sí mismos, y aquí entonces comienza a presentarse una emoción, y lo queremos enfocar por el área emocional, en donde comenzamos a enfocar el área emocional a través de esas 4 emociones básicas que nosotros hemos hecho con ese reloj del FODA, en donde las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas conforman los 4 parámetros básicos entre los cuales entonces puede encontrarse una emoción como la ira que produce autodaño. Y la ira, esa capacidad entonces para estar molestos, para generalmente presentar un rechazo evidente o escondido, encubierto, hacia otros o hacia nosotros, proviene de la frustración. Y entonces cuando comprendemos que toda ira, y toda ira fundamentalmente viene de la frustración, que en nuestro cuadro, en este reloj emocional, podría estar entre las 3 y las 6. Es decir, las 3 significan las oportunidades y las 6 las debilidades propias. Y entonces la ira aparece cuando uno se siente que tiene muchas oportunidades, pero que no tiene las fortalezas, es más, tiene debilidades que le impiden aprovechar esas oportunidades. Y aquí entonces aparece la ira con su variante la rabia, que son las mismas cosas a nuestro juicio, pero con diferencias de tiempo. La rabia es más rápida, se resuelve más rápido. En cambio, la ira es un sentimiento, una emoción que puede llegar a ser un sentimiento mucho más crónico. Entonces, cuando nosotros notamos la presencia de la posibilidad de un ser humano o de un grupo de sentir ira, de sentir esa emoción, rabia o ira, entonces empezamos a entender que las causas pueden estar y son fundamentalmente causas de frustración. Y la frustración viene bien por no tener las fortalezas necesarias para aprovechar la oportunidad, y es una falla propia, y entonces la rabia probablemente la pague uno con uno mismo. Y también está la rabia, la ira, que viene de la no presencia de oportunidades, es decir, de no a poder nosotros, a pesar de no tener, de tener fortalezas, de no tener oportunidades. Entonces viene una rabia que es más una rabia de la falta de acceso, y que uno considera más como una injusticia, y que por lo tanto, más que dañarse a uno mismo, con esta rabia uno trata de cambiar o de dañar el medio ambiente para que en pensamiento egoísta nadie tenga las oportunidades que yo no puedo tener por yo no tener las fortalezas y las capacidades necesarias para aprovecharlo. Esto, y hay por supuesto la ira, el autodaño que viene de la ira, y la ira que viene de no tener las dos cosas, es decir, ni tener las oportunidades, ni tener las fortalezas necesarias. Es decir, cuando la ira entonces se manifiesta, y es una ira que realmente es muy peligrosa, es una ira y un sentimiento, yo diría que un sentimiento de rabia muy maligno, muy dañino, que es capaz inclusive de
colocarnos en severos problemas de salud, inclusive de salud personal, pero también que puede generar grandes brotes de violencia, y es la ira que puede producir violencia y sobre todo violencia externa por esta incapacidad que nosotros tengamos ni de tener las oportunidades que queremos y sabemos que hay, pero tampoco tenemos las fortalezas para aprovecharlas en caso de que hubiesen, de que existiesen, de que estuviesen. Y entonces nosotros nos damos cuenta que esta ira es realmente una ira que genera un autodaño, y ese autodaño va a terminar por castigar, va a terminar por darle realmente una connotación mucho más negativa, mucho más peligrosa que cuando uno tiene otro tipo de enfrentamiento con esta ira, que por ejemplo, y esto es lo importante, y esto considero yo que es educación emocional, y que sepamos diferenciar esa ira que no tiene salida positiva a la ira que tiene una salida positiva y que es parte de la educación emocional para que esa ira se transforme en motivación y no se transforme en daño, no se transforme en esa autodestrucción que es el mensaje que queremos revisar hoy. Eso es una de las causas más importantes de las causas de autodestrucción. Están casi todas ahí. ¿Por qué? Porque es un sentimiento entonces de frustración, de rabia, de ira que se genera al no tener o al no percibir, porque hay gente inclusive y grupos que tienen fortalezas y no las conocen y se han empeñado en darle y darle a unas determinadas debilidades como las básicas, cuando también hay otras capacidades que se pueden aprovechar de maravilla, inclusive para aprovechar las mismas oportunidades. Entonces esto nos lleva a esa necesidad de tener conciencia de lo que significa la rabia, la ira en todos y en cada uno de nosotros, como individuos, como familia, como institución, como país, como sociedad, y que sepamos hacerle y darle una salida positiva, a esa salida positiva que se llama motivación. Este es en resumen el revisar las causas de autodaño. ¿Por qué? Porque la mayoría de los daños que la gente, que la personalidad individual o colectiva se infringe a sí misma, probablemente está generada por un sentimiento de frustración. La autodestrucción en la alegría o en la autodestrucción en el miedo realmente no son frecuentes. Podemos encontrar un poco la autodestrucción en la tristeza, pero esta autodestrucción siempre está ligada con ese sentimiento de ira que hemos descubierto y descrito, con ese sentimiento de ira que va a hacer que realmente la tristeza se convierta en una tristeza muy peligrosa, porque es la tristeza autodepresiva, es decir, que el deprimido realmente no va a actuar en su contra, simplemente no actúa, pero cuando a esa depresión, por esa tristeza negativa, se le añade o está en el mismo caldo de cultivo, está el proceso de la frustración, probablemente en la presencia de estos dos elementos en negativo, viene un gran proceso autodestructivo. Y más también si hay también miedo y se agrega tanto a la tristeza como a la ira y van a conformar un sentimiento de dolor y sobre todo de dolor emocional, de dolor crónico, de dolor que la gente, y esto como especialista lo digo mucho, ese dolor espiritual, ese dolor mental, ese dolor psicológico que realmente es desastroso en la vida de todas las personas y que debemos comprenderlo y debemos empezar entonces a buscar cuáles son las causas que están generando este sentimiento autodestructivo, ya sea por un proceso de ira negativa, ya sea por un proceso de tristeza negativa, en especial cuando se mezcla con la ira negativa, y en esa también donde se agrega el dolor, y entonces por la evasión, el escape mezclado a esa tristeza y esa ira, van a generar un sentimiento de dolor muy profundo que uno tiene que realmente tomar mucho en cuenta. Este es el mensaje número 448,
revisar las causas de autodaño que me llevan a preguntarles a ustedes si ustedes tienen autodaño, en ocasiones sienten que hacen conducta de autodaño y que revisen las causas y la verdad que traten de ser lo más objetivos posible. Si no pueden hacerlo, busquen a una persona especializada, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un experto en estas áreas para que le aclare y para que le aclare el por qué y el para qué de su ira. Yo creo que esto es lo básico y mientras tanto lo dejo con este hermoso cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez, un cuadro que realmente tiene una muchacha con una bicicleta, una niña, una adolescente con una bicicleta y quién sabe qué se estará preguntando. Esto usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela, en la avenida Los Mangos, con el cruce en la segunda transversal. Ahí subiendo al Ávila, en la mano derecha, usted va a ver en la segunda cuadra, en una esquina blanca, y ahí está el Patio Latinoamericano del Arte, donde usted puede ver esta obra y muchas obras más de artistas venezolanos contemporáneos muy buenos y que usted puede disfrutar y realmente hacer un proceso muy interesante. Y sobre todo también revisarse, porque uno muchas veces viendo el arte, uno se revisa a uno mismo porque uno se coloca, y yo me estoy colocando en la posición de este ser humano, que en este caso es una muchacha, una niña, que tiene parada la bicicleta, está viendo su sombra y probablemente también se pueda preguntar qué autodaño se puede hacer con este instrumento, qué autodaño está generándose. Y si descubre un gran autodaño, bueno, que proceda para tener mucho mayor bienestar. Este es el mensaje número 448 de los 1000 mensajes que queremos darles. Será hasta el próximo de ellos.